Conversaciones que nos alientan, que nos dan herramientas, que nos ayudan a mejorar. Importantes estos invitados porque nos abren la mente y nos permiten ver posibilidades que aún no teníamos en cuenta. Y hoy con Ciro Alberto Ortiz estaremos hablando de todas esas cosas que nos pasan por la mente y el corazón, que a veces nos bloquean, pero que no nos damos cuenta cómo nos están tratando y cómo nos están poniendo una barrera para lograr lo que queremos. Bienvenido, Ciro, a este espacio. Gracias, Michael. Qué gusto estar acá contigo. Un gusto para nosotros poder compartir todo ese conocimiento que tienes de la mente, el alma, el corazón, la línea, la familia y todo lo que en teoría somos. Se dice mucho que la mente es muy poderosa, que la mente lo puede todo. ¿Tú crees eso, que la mente lo puede todo? Sí, definitivamente todo está en la mente. Lo que pasa es que el gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos ni idea cómo funciona. Sí, es el computador más sofisticado que hay en el universo. Es el que menos sabemos manejar. Pero entonces quiero hacer un paralelo acá y es, la mente lo puede todo. ¿Y el corazón dónde queda? ¿O las emociones? Es que ahí está. La mente consciente es el cerebro. La mente inconsciente es el cuerpo. Okay. ¿Quién rige en el cerebro? La mente consciente. ¿Y quién rige en el cuerpo? El corazón. El corazón es el único órgano con inteligencia propia. Por eso se llama inteligencia emocional. Una excelente definición. Ahí entendemos claramente la conexión que hay entre lo que pienso y lo que siento. Además porque se divide, ¿no? A veces los libros y los videos a veces muestran sin querer una división entre lo que pienso y lo que siento cuando están totalmente conectadas. Claro, es que la idea ¿cuál es? Yo tengo que, ahí donde está como que el quid del asunto, yo tengo que sanar mi historia principalmente con mis raíces, que son papá y mamá. Sí. Papá es la energía, mamá es la fuerza. Okay. Papá es el pensamiento, mamá es el sentimiento. Papá es el cerebro, mamá es el cuerpo. Entonces, cuando yo hago un trabajo en donde sano mi historia, puedo llegar a conectar la mente con el cuerpo, o sea, el pensamiento con el sentimiento, y cuando yo logro una coherencia, creo un nuevo estado del ser. Eso suena muy interesante, pero a la vez muy complejo. ¿Qué es eso de sanar historias? Porque vuelvo y escribo un cuento, ¿dónde se hace y cómo se vive sanar una historia? Bueno, mira, la cuestión es que, como te decía, el corazón es el que rige el inconsciente. Sí, o las emociones que están. Exacto, ahí surgen las emociones y los sentimientos, ¿de acuerdo? Claro. El tamaño, la mente consciente es el 5% y la mente inconsciente es el 95%. Sí. La mente inconsciente tiene un subconsciente que se llama el preconsciente y tiene un inconsciente profundo. Son dos ventanas que hay en el inconsciente, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué hay en la mente consciente? En la mente consciente está la fuerza de voluntad, los deseos, la lógica, las metas, los propósitos, los objetivos, una memoria a corto plazo y la razón. ¿Qué hay en el inconsciente? Los traumas, los vacíos, los bloqueos, actitudes, comportamientos, patrones de conducta familiares, psicosociales, culturales. Está también las actitudes y los comportamientos. Están las creencias, la mayoría de ellas limitantes, las más poderosas, no puedo, no soy capaz, no merezco. Sí. Y también están las emociones y los sentimientos. Principales son rabia, dolor, tristeza, miedo y culpa. Y está una memoria a largo plazo. Claro. ¿Qué quiere decir una memoria a largo plazo? Que la mente inconsciente, que es un computador, tiene la capacidad de ir hasta 3, 4, 5 generaciones antes, tomar información y venir y grabarla. Sí. Entonces, nosotros los seres humanos, desde el vientre hasta los 8, 9, 7, algunos dicen que 7 años, yo le pongo 8 o 9 años, tenemos una etapa que se llama la etapa programable. ¿Sí? Okay. Entonces, yo absorbo información. Aprendemos y absorbemos. Exacto, absorbemos. Sobre todo de nuestros padres, porque son los que tenemos al lado. Exacto. El entorno que tenemos nosotros a esa edad son 3 principales. La familia, la parte psicosocial y el entorno educativo, que es donde estudié en mis primeros años. Entonces, yo absorbo, pero la mente absorbe información, no importa la que sea, buena y mala, todo lo agrava. Sí, no distingue. No tiene filtro, exactamente. Entonces, al absorber, nosotros empezamos a esa edad a montar en el inconsciente unos programas mentales.
Unos modelos de cómo es la vida. Exactamente. Que se crean, se manifiestan a través de los patrones de conducta, las creencias, la mayoría de ellas limitantes, y la zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Estado de comodidad que me lleva a la muerte en vida. Estado de comodidad o de estado en el que conozco y transito pues tranquilamente, como Esa es mi zona de seguridad. fácilmente, claro. Exactamente. Así esté sufriendo, así esté mi vida enredada, pero es mi zona de seguridad, porque es lo que me acostumbré a vivir. Claro, ahí es cuando no me doy cuenta que me estoy haciendo daño o que estoy entrando en patrones repetitivos porque es lo que he vivido. O sea, si para mí no es nuevo aguantar hambre, pues me va a parecer normal que haya escasez en mi vida. Exactamente. Entonces, ahí es donde se montan esos patrones. Entonces, la mayoría de seres humanos crecemos en patrones de conducta de carencia, de mente pobre, de tristeza, de dolor, intolerancia, hay mucha rabia. Nosotros somos una sociedad intolerante. Somos Sí. una sociedad que a través de la historia hemos cargado mucha rabia y mucha violencia, mucho maltrato. Y ahí es donde dices algo importante y es a través de la historia. O sea, no es solamente que soy yo y lo que he vivido, sino entender que estoy en un linaje, entender que estoy en una ciudad, en una Colombia, en un país, y la historia que se ha vivido en ese entorno cultural, social, afecta lo que soy. Claro, lógico, porque es que mira, nosotros tenemos el primer sistema que para mí el sistema más importante, ¿cuál es? La familia, ¿sí? Y cuando tú naces, perteneces a un sistema familiar, ¿de acuerdo? Pero la familia pertenece a un sistema psicosocial. Claro. Y la parte psicosocial pertenece a un sistema universal, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a pertenecer a un sistema. El ser humano no nació para estar solo. Exacto, no funciona solo. No funciona solo. Incluso la interacción con la naturaleza, con el sol, con la lluvia, con el entorno y mucho más pesado aún con las familias y con la parte social. Además porque el solo hecho de la supervivencia nos lleva a relacionarnos, a tener pareja y a tener familia. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está descompuesto hoy en día? La familia. La familia. ¿Por qué la sociedad está descompuesta? Porque la familia está descompuesta. Y es lo que menos estamos trabajando. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, Se preocupan más por la historia, por educar a los muchachos en matemáticas, pero el tema familiar, bueno, además que hay barreras, ¿no? Porque una institución educativa, poder intervenir en la educación de familia tiene muchas aristas, más hoy en día, cuando cada uno percibe la historia de la familia perfecta de manera diferente, por los patrones y creencias que tiene. y es que influyen muchas cosas. Yo llevo a mi hijo, a mi hija, a un colegio. Pero es que los profesores son seres humanos, Sí, con unas historias. Y la mayoría de ellas con pendientes por solucionar. claro. Entonces, ¿desde dónde yo le estoy entregando? Un líder lidera a través del ejemplo. Eso es lo primero. Claro, consciente o inconsciente, Sí. es a través del ejemplo y Exactamente. la mente absorbe a través del ejemplo. Exactamente. Más allá de lo que me dicen, es lo que veo. Y ahí es donde impacta el liderazgo que tenemos al frente. Que esos liderazgos son la familia, la educación y la Exacto, sociedad. pero si yo estoy liderando desde mis emociones, ¿qué emociones tengo? Claro. Entonces, si estoy yo tengo un corazón lleno de rabia, de dolor, de tristeza, de rencores, de resentimientos, pues esa es la energía que voy a emanar y eso es lo que voy a traer. Y nosotros somos como un imán. ¡Frum! ¿Por qué? Porque la mente consciente, la mente es el pensamiento y el cuerpo es el sentimiento, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, yo siembro con el pensamiento, que es la energía, pero recojo con el corazón. La energía del corazón es una energía electromagnética. Sí. Entonces yo siembro y recojo. Pero si yo tengo pendientes por solucionar en mi corazón, ¿qué crees que estoy emanando? Una energía negativa. ¿Y Claro. qué es lo que voy a traer? Lo mismo. Pero entonces en esa ecuación me debo aislar, porque como hay tantas, digamos que contaminaciones, el profesor tiene todavía emociones por sanar, mis papás tienen emociones por sanar, entonces lo mejor es aislarme y no tener contacto con nadie. No. ¿La clave cuál es? Sanar tu propia historia. Importante. Claro. Para sanar mi propia historia, ¿tendría yo que sanar a mis papás? Puntualmente. Mire, para ser próspero y abundante en la vida, tienes que sanar a tus padres, puntualmente a mamá. Pero sanar yo, es decir, hacer algo, ¿Qué quiere decir ir a sanar? llevar a mi mamá. ¿Qué quiere decir sanar? Todo el mundo tiene una historia. Sí, ¿Sí? Entonces, es ir a la historia de vida, entender los nudos y desórdenes que hay, comprenderlos para poderlos sanar.
¿Qué quiere decir sanar? Cortar la cadena. Pero eso tiene un complemento que es perdonar, soltar y cerrar para no volver a repetir. ¿Qué es perdonar? Renunciar a la venganza. ¿Qué es soltar? Dejar ir lo que me hace daño. ¿Y qué es cerrar? No volver a repetir. Entonces, Sí. cuando yo tengo ese complemento y voy a mi historia y acepto mi historia tal y como es, la percibo desde diferentes puntos de vista, pues la puedo redireccionar. La historia no va a cambiar, pero yo puedo mirarla desde otro punto de vista. ¿Sí? Al yo mirarla desde otro punto de vista, me estoy dando la oportunidad de convertir eso en una oportunidad. Pero para yo hacerlo tengo que conocer mi historia, tengo que conocerme a mí mismo. El verdadero conocimiento de sí mismo, mirarse internamente, es mirar su historia. Y en Para ese saber de mirar- dónde vengo. Y en ese mirar mi historia, ¿no pasamos por entonces echarle la culpa a los padres? Es que los padres no son culpables, los padres son una consecuencia de una historia. Cuando yo entiendo, te voy a dar un ejemplo. Mi papá me abandonó. Cuando me senté con mi papá y le pregunté su historia, me dice, yo era hijo de un potentable cafetero que se metió con una campesinita, me tuvo a mí y nunca me reconoció. Entonces le dije, ya lo entendí, usted le enseñaron a abandonar, eso fue lo que replicó conmigo. Claro. Entonces ahora te entiendo, como te entiendo y te comprendo, te sano, porque no es tu culpa. Pero yo tengo una oportunidad de aprender de eso para poderlo hacer diferente. Pero entonces, y ahí cuando yo perdono, hablo con mis padres o hago un proceso con ellos, ¿eso es para mí o para ellos, para que ellos se sientan bien o cómo No. impacta? Mira, cuando nosotros nacemos, estamos conectados a papá y mamá, Sí. ¿cierto? Y nosotros empezamos a crecer y eso en psicología se llama la separación. Nos vamos separando de la raíz. ¿Quién es la raíz? Papá y mamá. Energía y fuerza. La combinación de la energía y la fuerza me da la fuerza vital, que es ese poder interno que tenemos dentro de nosotros para lograr lo que queremos en la vida. Sí. ¿De acuerdo? Pero tiene que haber coherencia entre lo que yo pienso y lo que yo siento. Entonces tenemos que aprender a conectar mente, cuerpo. ¿Correcto? Cuando hay esa coherencia es porque hemos sanado la historia con los dos. Porque es que yo no vengo de uno solo, vengo de los dos. Entonces nosotros somos como un árbol. Un árbol conectado a sus raíces obtiene los nutrientes de la tierra a través de la raíz. Claro. El ser humano es igual, nosotros obtenemos los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes nuestros? La energía y la fuerza que me da papá y mamá. No importa quién fue papá, no importa quién fue mamá, pero ¿qué me dieron ellos? Un regalo. ¿Cuál es? La vida. Entonces yo tengo que enfocarme en la vida, no en cómo me lo hicieron ni cómo me lo dieron. Claro. No, yo me enfoco en la vida y me estoy enfocando en que ya tengo todo, ya tengo lo máximo. Lo más grande es la vida y es un milagro. Entonces, si yo tengo eso, yo soy el único encargado de poderla disfrutar y podérmela gozar. O sea, todo depende de uno mismo. Pero entonces, yo quiero ser exitoso, yo quiero salir adelante, yo me propongo hacer negocios, yo me propongo ser el mejor, pero no la logro, no puedo. Porque está desconectado. Entonces, te hablaba de la conexión. Entonces, ¿qué me desconecta a mí? Todos esos traumas de violencia, rabias, peleas, conflictos que hay en la familia y que hay en ese entorno familiar, y eso me separa. Eso se llama la separación. Esto que hay acá se llama el contenedor psicológico. Okay. O sea, es un inconsciente con unos programas montados que los monté desde la infancia, pero yo tengo que ver la infancia para ver qué fue lo que monté. Entonces me explico. Si yo tengo abandono, monto abandono. Pues yo tengo un programa que dice, oiga, la vida es abandono, ¿qué voy a buscar yo? Voy a traer personas que me abandonen. Ahí quiero que nos detengamos un poco. Quiero hacer una pequeña pausa para que podamos explicar mejor eso. Porque a veces pensamos que yo no veo ese abandono o no me conecto con ese abandono y quiero irme a lo puntual. Cuando sufrimos de intenso dolor, de una ira, me maltrataron cuando era pequeño o tengo una herida emocional, resulta que yo tengo resentimiento. Y eso se convierte en una actitud o en un comportamiento de pelear con todos. Ahí es donde puedo ver reflejado esa herida emocional. Cuando decías lo del abandono, ¿cómo se vive un abandono? ¿Cómo detecto que tengo un abandono? Pues viendo la historia y se siente, porque es que si yo crecí en un hogar, porque es que el abandono puede ser presencial también. Claro. Entonces, mi papá puede estar. Pero ¿sí? siento que nunca... Pero si se la pasa trabajando todo el día, si no me pone cuidado, o si tiene algún problema adictivo, si tiene alguna cosa, pues él va y viene,
hay un abandono, ¿sí? Y incluso puede estar todo el tiempo, pero no me da afecto. Claro. ¿Sí? Porque eso viene de las crianzas anteriores. Anteriormente, ¿cómo criaban? A No, pues fuete, era a rejo, fuerte. y no podían expresarse, no nos enseñaron a expresarnos. Los machos tienen que ser machos. Los machos no lloran, todas esas cosas, ¿cierto? Y fuera de eso, no nos enseñaron a expresarnos. O sea, y si nos expresábamos, Ave María, nos volteaban el mascadero, como dicen. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Nos cohibieron, pero sí estaba, sin darnos cuenta, y sin darse cuenta los padres ni los abuelos, nosotros nos estábamos cargando, nos fuimos cargando. Y el inconsciente transmite la información de generación en generación. Claro, como las recetas de cocina. Exactamente. Entonces, se van transmitiendo de generación en generación. Exacto, la receta de la abuela. Entonces, la sabe la mamá se la transmite a nosotros, y etcétera, etcétera. Eso se llama la carga transgeneracional. Entonces, eso viene de mucho tiempo atrás. Y se va transmitiendo y eso empieza a cargar el sistema familiar. Nosotros tenemos una memoria familiar, que es donde estamos todos, los vivos y los muertos. Y las emociones y los sentimientos navegan por la memoria familiar. O sea, estamos conectados a una memoria, a una raíz, ¿sí? Entonces, la verdadera definición de quién soy yo es mis padres, mis abuelos y mi sello personal. O sea, yo tengo características de mis ancestros, de mis abuelos y mis padres, ¿sí? Pero cuando yo conozco mi historia y la desenredo, yo identifico patrones, creencias, actitudes, comportamientos y demás. Y tengo la capacidad de discernir y decir, esto me sirve, esto no me sirve. Entonces, ¿para qué veo la historia yo? Para aprender lo bueno de papá y mamá y de mis ancestros, y lo malo, tener la capacidad y la innovación de transformarlo. Claro. Cuando yo lo logro transformar, mi vida cambia 100%, 180 grados. ¿Cómo logro saber si yo necesito sanar? ¿Cómo logro entender si yo necesito trabajar en mi historia, en mis heridas emocionales? Mire, para mí, hoy en día, yo digo que todo el mundo necesita hacerlo. De acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros, en esa etapa que les dije ahorita, de la etapa de programación, que es desde el vientre hasta los 8 o 9 años, ¿sí? Nosotros creemos que nuestros padres son perfectos. Sí, superhéroes. Exactamente. Cuando empezamos, pero ahí en esa etapa, nosotros estamos manejando dos frecuencias vibratorias que tenemos en el cerebro, que son delta y teta. Alfa y beta son conscientes, pero nosotros no manejamos conciencia en esa edad, estamos manejando solamente inconsciencia, ¿sí? Está abierta la inconsciencia grabando, absorbiendo información. Entonces, en esas frecuencias que nosotros estamos absorbiendo información, ¿qué pasa? Todo lo que absorbemos lo vamos a replicar de adultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para entender ello? Ir a la historia para ver qué programas grabamos. Ya entendiendo y comprendiendo qué programas grabamos, yo decido qué me sirve y qué no me sirve. Pero para poder decidir, yo tengo que desmontar esas emociones y sentimientos pendientes por resolver. ¿Qué quiere decir ello? De que a nosotros es como si nosotros tuviéramos una venda en los ojos. Sí. ¿Qué nos está vendando los ojos? Las emociones y los sentimientos, la rabia, el dolor, la tristeza, el miedo y la culpa. ¿De acuerdo? Entonces, este trabajo que hay que hacer, ¿cuál es? Es ir a la historia para quitar esa venda y ver un panorama totalmente diferente. Cuando yo veo un panorama diferente y veo más allá del muro, que se llama desarrollar la visión sistémica, entonces yo veo las generaciones anteriores. Cuando yo entiendo y comprendo que esa información viene de atrás, mi rabia, mi dolor cesa. Entonces me quito la venda de los ojos y puedo ver un panorama diferente para yo aprender de mi historia y hacerlo diferente. Entonces estaba hablando de que todos crecemos vientre en la etapa programable hasta los 8 o 9 años. Entonces nosotros pensamos que los padres son perfectos. Cuando empezamos a manejar la conciencia, lo primero que nos damos cuenta es que los padres no son perfectos, que son imperfectos. Y esa es la clave. Nosotros tenemos que aceptarnos como seres humanos imperfectos. Claro, porque yo también reconozco en mí mi imperfección y en mis padres y en todos. Tengo que empezar por conocer. Y si yo me abro a aceptarme como imperfecto, me abro a aprender y convierto mi vida en un comenzar de nuevo continuo. Me gozo la vida. Claro. ¿Ves? Pero entonces, ¿cómo sigue? Entonces,
Al yo ver que mis padres son imperfectos, lo primero que tiene un muchacho a los 9 años es desilusión, decepción, porque sus padres no son los que yo creía que eran. Sí. Pero como no nos enseñaron a expresar, sino siempre a callar y a comer, entonces nos cargamos. Y esa rabia empieza a crecer, a crecer. Entonces yo le digo a todo el mundo, nosotros inconscientemente estamos enojados con nuestros padres. Puntualmente con mamá. ¿Por qué? Porque papá la pudo haber embarrado, pero ¿quién escogió a papá? Mamá. Entonces el enojo profundo es con mamá, pero ¿por qué no lo manifestamos? Porque es que mamá nos tuvo en su vientre, mamá nos alimentó, mamá ha estado con nosotros todo el tiempo. Sí, eso es verdad, pero mamá tiene un rol que se llama el rol de la cuidadora. Inconscientemente todo lo que suceda en el sistema familiar es culpa de mamá. Claro, incluso las madres son de las que más cargan pesos. Claro, incluso el día más violento del año es el Día de la Madre. Donde se mueven más emociones. Claro. Y más peleas entre Claro, hermanos, pero ¿por qué? injusticias. Porque ¿te acuerdas que yo te decía que en el inconsciente hay un inconsciente profundo? Sí. En el inconsciente profundo, ¿cuál es? Eso es como el cuarto San Alejo. Entonces, si yo de niño tengo un impacto psicológico muy grande, una rabia muy profunda, un dolor muy profundo, la mente bloquea para evitar el dolor y lo almaceno en el inconsciente profundo. El inconsciente profundo, ya de adulto, está repleto de energía negativa. Entonces, un detonante cualquiera, una rabia, se acabó el papel higiénico, se acabó esto, ¡pum! Puede detonar esa rabia que tengo en el inconsciente profundo y la gente estalla. ¿Sí? Y por eso pierden el control, porque toma el control un inconsciente profundo enfermo, digámoslo así. Para no perder el control, debemos aprender a conocernos y manejar nuestras emociones. Claro que Y sí. de ahí conocer nuestra historia y sanarla es el camino. Claro. Entonces, si yo dibujo una ecuación, es viejo estado del ser, sano mi historia, papá y mamá, en energía, fuerza, mente, cuerpo, pensamiento, sentimiento. Si yo tengo coherencia entre lo que pienso y lo que siento, voy a tener una intención clara, que es con lo que siembro, y voy a tener una emoción elevada, que es con lo que atraigo. Si hay coherencia en ello, creo un nuevo estado del ser, que es el que tiene la capacidad de conectarse con un universo que tiene todo para ti. ¿Quién lo escoge? Uno. Entonces, lo acabas de mencionar, perdemos la capacidad de conectarnos cuando nos sanamos. Claro, hay que sanar para podernos... ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Ver qué hay en este contenedor psicológico y volver a conectar a la persona con su raíz. ¿Qué quiere decir conectar a la persona con su raíz? Conectarse con la energía y la fuerza, que juntos me dan la fuerza vital. Es ese poder interno que tenemos que sentir. Cuando sentimos ese poder interno entre nosotros, creemos en nosotros mismos. Imagínate que tú eres un árbol. Sí. Y estás desconectado de tus raíces, ¿cómo te sientes? No, pues no tengo ni alimento, ni fuerza. Exactamente. Pero imagínate ahora un árbol y estás conectado con tus raíces sólidas. Pero si yo tengo una mala relación con mis padres. Es que ahí está la clave. Yo tengo que sanar esa relación con los padres. No por ellos, por mí. ¿Y necesito tener a mis padres al lado? No, no necesariamente. Es sanarlos, incluirlos en mi corazón. Es que mira, si yo los incluyo en mi corazón y los siento, estoy recibiendo la energía y la fuerza. Pero si yo no los tengo en mi corazón porque tengo muchos pendientes por solucionar con ellos, ¿qué pasa? Que para sentirlos tengo que tomar actitudes y comportamientos del uno del otro para poder sentirlos. Entonces soy leal a la historia. Y Sí. lealtad, ¿qué quiere decir? Que estoy tomando actitudes, comportamientos, creencias, patrones de mi historia, de mi papá y de mi mamá y de mis ancestros, y lo repito. Pero como no tengo filtro, repito todo. Y principalmente, ¿qué repito? Como estoy enojado, ¿qué cojo? El enojo. El enojo, lo negativo. Es decir, que en ese camino que trazamos para alejarnos de nuestros padres porque no los queremos, porque peleamos con ellos, terminamos comportándonos como ellos mismos y terminamos cometiendo los mismos errores. Los mismos errores. Mira, un ejemplo clarísimo que suele suceder en la sociedad. Una mujer crece en un hogar donde papá le pega a mamá. ¿Qué es lo primero que dice ella? No sé, violenta la casa, violenta, no quiero a mi papá, me voy de la casa. Sí, pero cuando busca una pareja, ¿y qué busca la pareja? Ah, alguien que la quiere, que no la vaya a maltratar. Exactamente. Pero ¿qué es lo primero que hace? Terminan... Buscar una persona que sea violento. ¿Por qué? Porque hay un patrón de conducta grabado que dice, el inconsciente dice, aquí dice que tiene que haber maltrato y conflicto.
Ese es el esquema. Inconscientemente busca lo mismo. ¿Por qué? Porque no ha sanado. Pero si yo sano, todo se puede sanar. Pero ¿cómo se puede sanar? Encontrando el origen. Cuando yo encuentro el origen, encuentro la solución. ¿Cómo se hace ese camino? Ya en la parte práctica y en la parte de terapia o los ejercicios que tú haces o las intervenciones, ¿cómo empiezo yo a trabajar en mi historia? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Yo desarrollé un sistema, ¿sí? Que lo denominé el sistema CTP. Es la combinación de las constelaciones familiares con la parte terapéutica, la programación neurolingüística y el desarrollo de la inteligencia emocional, que es la neurociencia, la capacidad de conectar mente-cuerpo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que tiene el ser humano de controlar sus emociones y sus sentimientos. ¿De acuerdo? Cuando yo controlo mis emociones y mis sentimientos, controlo mi vida. Claro. Pero cuando yo no lo controlo, si no son ellas las que me controlan, es mi inconsciente controlando mi vida. Entonces, mientras no concientices tu inconsciente manejará tu vida y la gente lo llamará destino. Y para poder tener control, tengo que entablar esa conversación. No puedo huir de ella. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Entonces, este trabajo, este proceso, ¿qué hace? Yo llevo a la persona la historia de vida para que entienda, comprenda los nudos y desórdenes que hay, identificar patrones, creencias, todo lo que hay que identificar en la historia para poder decidir qué me sirve y qué no me sirve. O sea, sanar la historia. Para luego cerrar esos ciclos, para reprogramar y luego desarrollar la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional tiene 5 pasos fundamentales, que son el autoconocimiento, conocerme a mí mismo. La verdadera evolución del ser humano es superarse a sí mismo. ¿Sí? Y para superarme yo tengo que conocerme, y para conocerme tengo que conocer mi historia. ¿Sí? Cuando yo la conozco, me conozco a mí mismo. El conocimiento es poder, el autoconocimiento es el autoempoderamiento. A través del conocimiento podríamos ejercer, podemos tomar acción. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para desarrollar la segunda, que es el autocontrol. Sanando mi historia, yo voy a tener el control de mis emociones y mis sentimientos, porque voy a tener la capacidad de concientizar mi inconsciente, subir la información del inconsciente al consciente para verlo, procesarlo, entenderlo, comprenderlo, sanarlo, repararlo y transformarlo. Claro. ¿Ok? Entonces es subir la información. Se llama concientización. Conciencia. Trabajar en el nivel de conciencia es poder observar, entender, leer lo que me está pasando y poder trabajar en ello. En la medida en que yo entienda quién soy y de dónde vengo, podría trabajar e intervenir. Conocernos es el patrón fundamental o la pieza fundamental de empezar la transformación. Porque solamente si podemos entender el sistema, el vehículo, cómo funciona, cómo se mueve, podemos repararlo o podemos potenciarlo. Claro. Entonces, mirarse internamente, ¿qué significa? Mirar tu historia, conocerte. Conocerte significa saber de dónde vienes. Entender por qué. Entender, exactamente. Cuando yo entiendo de dónde vengo y sé de dónde vengo, sé quién soy. Entonces, cuando ya yo tengo ese conocimiento de mí mismo, tengo la capacidad de manejar mis emociones y mis sentimientos. Segundo paso de la inteligencia emocional, autocontrol. Entonces, si yo tengo el control de mis emociones y mis sentimientos, voy a tener la capacidad de tener una vida placentera. ¿Ese autocontrol es la capacidad de no enojarse nunca o cómo se vive el autocontrol? No, es que las emociones y los sentimientos son parte del crecimiento y la evolución de un ser humano. Pero hay que aprender a mirar desde un punto de vista diferente. ¿Cuál es? Si yo tengo una rabia, es identificar el dato y la fuente. ¿Qué tengo? Rabia. ¿Y de dónde viene? Me la sacó mi papá, mi esposa, lo que sea. ¿Sí? Cuando yo identifico eso, voy a tener la capacidad de manejarlo mejor. Claro. ¿De acuerdo? Pero cuando yo he sanado mi historia, aprendo a colocarme en los zapatos de la persona para entender muchas veces que la persona no está enojada conmigo, sino está enojada consigo misma, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y ahí desconecto el patrón que creé. Exacto. Entonces, al yo entender eso, puedo interactuar mucho mejor con la persona. Entonces, ahí viene el cuarto paso de la inteligencia emocional, interacción con los demás. Pero ya yo, para poder interactuar mejor contigo, tengo que primero aprender a interactuar conmigo mismo. Claro. Y con tengo que aprender a manejar el vehículo adecuadamente para sacarle provecho. Exactamente. Entonces, está el autocontrol, ¿cierto? Entonces, cuando yo me conozco, me controlo mis emociones y sentimientos. ¿Pero de dónde aprendo a controlarlas? Sanando mi historia. Claro. Cuando yo sano mi historia,
tengo la capacidad de evolucionar, y si yo cambio la perspectiva de cómo veo mi historia, cambio la perspectiva de cómo veo la vida. Es como limpiar, quitarse la venda de los ojos. Exactamente. Entonces, tú dejas de ver con los lentes del pasado para aprender a ver sin lentes. Bien. Clarito. ¿De acuerdo? Entonces, paso al tercer paso, que es la automotivación. La automotivación está conectado con la autorregulación. Tú me decías ahorita que si entonces no podemos tener rabia ni dolores. Claro que podemos tenerlo. Son parte del proceso de crecimiento de un ser humano. Pero ahí, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener la capacidad, uno, de entender cómo funciona la mente primero. Lo primero que tú tienes que ser consciente es que el que tiene el control de tu mente eres tú. Sí. Desde la conciencia, y que el inconsciente tiene que trabajar para ti. Pues entenderlo, porque a veces no nos damos cuenta y nos terminan manejando otras personas. Pero ¿por qué nos manejan otras personas? Porque somos vulnerables emocionalmente. Claro. Y eso es lo que está pasando en el sistema. El sistema psicosocial nos carga emocionalmente, Y con rabia, con dolor, con cosas. Y al no tener control lo permitimos. Exacto. Y entonces somos vulnerables emocionalmente y somos unos esclavos emocionales. Lo que yo le enseño a la gente es que tiene que aprender a ser dependiente de sí mismo. Sí. ¿Sí? Si tú me haces algo y me saca la piedra, digámoslo así, te estoy entregando el control a ti. Entonces yo estoy permitiendo que tú manejes mi vida. Pero si tú me haces algo y yo tengo el control de mis emociones y mis sentimientos, voy a tener la capacidad de desarrollar esa tercera habilidad, que es la automotivación. Yo mismo me tengo que motivar a salir de esos estados críticos y crear algo diferente. Entonces, del caos y de la crisis surgen dos palabras, que son construir y crear. ¿Ok? Entonces, yo tengo una dificultad. Yo tengo que tener la capacidad de enfrentar la dificultad y convertir esa dificultad en algo favorable a mí. Pero para ello tengo que desarrollar la habilidad de motivarme. Autorreguladores. O sea, yo tengo que... Aquí está la energía del pasado, aquí está la energía del futuro. Yo quiero estar acá, pero me devuelvo acá porque tuve un inconveniente, me dio tristeza, rabia, entonces me devuelvo. Pero yo tengo que tener la habilidad de desarrollar unos autorreguladores para sacarme acá y volverme a llevar acá. Sí. Eso se llama automotivación. Entonces yo me motivo a seguir adelante, motivo a seguir con la vida de una manera diferente. Cuando yo tengo esas tres claras, entonces puedo interactuar mejor con las personas. Entonces, yo estoy contigo y tú llegas de mal genio. En el trabajo, yo dicto conferencias en las empresas, es basado en esto. Entonces, si yo quiero tener una mejor calidad de producción, tengo que descargarme. O sea, entrar a trabajar descargado, sin cargas emocionales pendientes por resolver. Entonces, pero si yo llego al trabajo contigo y tú estás de mal genio, pero yo tengo esa habilidad, me puedo poner tus zapatos y digo, hombre, ¿quién sabe qué le pasa al hombre? Peleó con la esposa, peleó con la mamá, claro, con el papá, si lo yo que no sea. tengo una carga adicional, porque si yo tengo una carga adicional, vengo y me conecto con tu ira y terminamos discutiendo. ¿Pero por qué? Porque la mente tiene unos registros que se llaman registros asociativos. Entonces, yo peleo contigo y prende los registros asociativos. Voy y conecto con los registros del pasado. Si el registro de pasado no ha sido sanado, ¡pum! Conecto. Reviento contigo. Sí. Pero si el registro del pasado ha sido sanado, yo tengo el control y puedo interactuar de una manera diferente contigo porque te estoy entendiendo. El enojo no es conmigo. ¿Quién sabe qué le pasa? Óyeme, Michael, ¿qué tienes? Entonces, si yo te digo ¿qué tienes? Tú bajas y entro en ti para poderte ayudar. Para hacerlo más tangible y más claro para las personas que nos están viendo, voy a ponerle un ejemplo, y es cuando nosotros en la vida, cuando éramos pequeños, por X o Y razón, la familia, los amigos, el barrio, nos hicieron creer que éramos feos o que éramos feas. Y yo tengo ese resentimiento y ese dolor en el fondo. Y más adelante, cuando tengo 20, 25 años o 30, alguien me dice fea. Y mi enojo es grandísimo, se porque dispara. Me conecto con el registro del pasado. Y si no ha sido solucionado, ¡pum!, reacciono como reaccioné en el pasado. Y cuando yo logro sanar, me dicen fea, yo digo, es lo que tú piensas y no me afecta. Ese es un gran cambio. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el cambio? Cuando tú sanas la historia, tienes la capacidad de tener el control de la reacción. O sea, ¿cuál es la reacción? Una emoción. Pero no permites que la emoción se convierta en sentimiento. Porque el sentimiento, ¿qué es? El sentimiento es una emoción que perdura y te controla. Claro. Pero cuando yo tengo la capacidad de manejarlo, ¡prrrun! Entonces reacciono diferente y puedo, incluso, quinto paso de la inteligencia emocional,
contagiarte a ti con lo que yo tengo para darte. Una energía Porque positiva. siempre entregamos lo que somos. Exacto. Pero entonces, ¿quiénes somos? Mis padres, mis abuelos y mi sello personal. Si yo sano la historia, voy a ser una persona con coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Eso ¿Sí? también se ve reflejado cuando no logramos metas. Claro, muchas personas piensan positivo. ¿Sí? Es que aquí viene otra parte que es mundial. Ponle cuidado. ¿Te acuerdas que te hablé en la mente inconsciente? Tenemos un subconsciente, un preconsciente. Sí. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la mente consciente aprende de una manera y la mente inconsciente aprende de otra. La mente consciente aprende leyendo, escuchando, viendo, etc. ¿Sí? Toda esa información que yo absorbo con la mente consciente llega a un subconsciente. Pero estamos hablando que somos un computador, el inconsciente es un computador. Si el computador está lleno, ¿qué pasa con esa información? Se va, se pierde, Se no pierde. se graba. Usted no ha visto que muchas personas van a la iglesia, van a talleres, van a esto y salen levitando. ¡Uy, mi vida cambió! Y llegan a la casa y ¡pum! Le dan en la mula a la pobre mujer. No cambiaron. ¿Por qué no cambiaron? Porque esa información llega al subconsciente y el inconsciente, como sigue igual de lleno, ¿sí? No hay espacio para que esa información caiga. Entonces, si no hay espacio, porque no la ha reseteado, porque no ha hecho un trabajo de sanar tu historia es evacuar esas emociones y sentimientos negativos para transformar la energía y abrir un espacio para poder reprogramar. Ese es el por qué no funciona si yo leo libros y cuando digo, es que a mí no me funciona esa ley de la atracción. Exactamente, tú lo has dicho. Claro, porque leen, ¿sí? Pero lo leen una vez, 2 veces. Pero ¿cómo aprende la mente inconsciente? Haciendo. A través de la repetición constante. ¿Tú manejas? Sí. O sea, cuando vas manejando, ¿quién maneja? El inconsciente El más inconsciente. Ya es un programa instaurado. ¿Cómo lo instauraste? Practicando repetición. Generaste un hábito y lo instauraste en el inconsciente. Montaste un nuevo programa. A eso es que tenemos que llegar. A montar unos programas diferentes. Yo le digo a la gente cuando trabaja conmigo, le digo, empecemos todos los días, vas a hacer un ejercicio. El yo soy, la terapia de reafirmación. Entonces, mírate al espejo todas las mañanas, temprano. ¿Cómo deberían hacerlo las personas en la casa? Listo. Entonces, en la mañana, levántese y mírese al espejo. Y díganse 3 cosas positivas con el prefijo yo soy. Me explico. Yo soy inteligente, yo soy el mejor. Hasta yo me digo, yo soy un calvo hermoso y ¿quién me dice que no? Claro. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace esta información del yo soy? Repetición constante y empieza a generar un hábito. Tú te dices todos los días, yo soy feliz, instauras un programa dentro de tu inconsciente que dice, oiga, aquí ya dice que estoy feliz y empiezo a sentirme feliz y atraigo la felicidad hacia mí. Claro, y a las personas que digan, eso no es posible o no le creo, le voy a dejar un ejemplo. ¿Cuántas veces ha empezado a tararear una canción que a usted no le gusta? ¿Pero por qué lo hace? Porque la escucha todo el tiempo ¡Claro! en la radio, la cantan allá, y a pesar de que usted no la está escuchando con intención, su inconsciente sí la está escuchando. Es decir, que nosotros podemos programar también nuestra mente y lo que pensamos de nosotros. Claro, yo me acuerdo de una propaganda que hubo hace mucho tiempo, no voy a nombrar el producto, pero salía, la propaganda se esparce, en la mantequilla se esparce suavemente en el pan, ¿sí? Y yo la odiaba. Porque cada vez que la veía decía, esa propaganda tan chimba, perdón la palabra. Pero cuando iba al supermercado con mi mamá, yo estaba muy pequeño, lo primero que compraba era esa margarina. ¿Por qué? Porque ya estaba instaurada en el inconsciente. Juegan con nosotros. Sí, claro. Es como, lógico, se llama programación neurolingüística. Como la crema de dientes, le decimos Colgate, decimos es la marca. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo el inconsciente, tengo que trabajar a través de la repetición constante. Por eso el sistema de salud no está funcionando. Porque tú vas a un psicólogo, te atiende hoy y la otra dentro de un mes. Eso no sirve para nada. Sí. Porque tiene que haber una periodicidad no muy larga para que haya una repetición constante, para poder trabajar el inconsciente. Ahí está el verdadero como cuando cambio. se trabaja el cuerpo de manera física. Se hace Exacto, ejercicio. es como un entrenamiento en un spa. Aquí lo que yo hago es un entrenamiento mental. Claro. Entonces, ojo, entonces repetición constante, genero hábitos. Entonces, el ejercicio del yo soy, ¿por qué funciona tanto? Pero ¿por qué en la mañana? Porque en la mañana nosotros estamos con la mente inconsciente abierta. La frecuencia que nosotros manejamos cuando estamos dormidos, estamos en frecuencia delta. Cuando nos despertamos somnolientos y nos vamos a acostar, estamos en frecuencia teta. Hay que aprovechar la mañana y la noche. Entonces, en la noche, ¿qué le aconsejo a la gente? De gracias por todo.
gratitud por todo. Entonces, si yo me acuesto, ojo, si yo digo gracias por este problema que tengo, gracias por papá, gracias por la vida que me dieron, gracias por mi mamá, gracias por la dificultad que estoy viviendo, la gratitud es un sinónimo de apreciación. Entonces, cuando yo aprecio, el inconsciente suelta esa emoción negativa y el inconsciente no molesta al consciente en la noche y el inconsciente puede dormir tranquilo. Qué buena recomendación. Claro. Entonces, en la mañana el yo soy, en la noche la gratitud. Y eso se llama terapia reafirmación. Ahí podemos encontrar herramientas para el día a día que nos ayuden a mejorar nuestro bienestar, nuestro estado de conciencia, nuestra gestión emocional y así poder comenzar a hacer cambios y transformar nuestra realidad. Estas herramientas nos sirven para empezar a conectar con esa transformación y dar unos pasos diferentes para encontrar lugares diferentes. Pero hay gente que le cuesta cambiar, Ciro, hay gente que no quiere cambiar. Mira, aquí hay varias cosas. Una, el ser humano desarrolla unos factores de protección, el inconsciente. O sea, ¿qué está protegiendo el inconsciente? Que le rompan esos esquemas mentales o que lo saquen de la zona de confort. O sea, romper patrones, romper creencias. Esquemas. Exactamente. Entonces, lo más difícil de este trabajo es aprender a ser desleal al sistema familiar y desarrollar la lealtad a sí mismo. ¿Pero por qué hablas de deslealtad? Porque es que la deslealtad, ¿qué es? Yo no tengo por qué seguir los patrones de conducta ni las creencias que me enseñaron desde la infancia. Yo tengo que identificarlas. Y si hay un patrón de conducta de abandono, de carencia, yo tengo la capacidad de cambiarlo. Eso es poner el sello personal. El sello personal es el libre albedrío. Como cuando mi papá fue zapatero, mi abuelo fue zapatero y yo me siento culpable si no soy zapatero. Exactamente. Entonces, si yo no sigo el mismo linaje, entonces voy a transformar, voy a redireccionar la historia. Eso no es malo, es buenísimo, porque yo tengo que aprender a ser desleal a la historia. Pero aprender a ser desleal a la historia no solamente en los comportamientos y en las actitudes, sino también en los patrones de conducta que grabé. O sea, por eso es que es fundamental identificarlos. Creencias, patrones, actitudes, comportamientos, enfermedades, adicciones. Todo eso que está en el inconsciente hay que identificarlo para saber qué me sirve y qué no me sirve. Claro. ¿Sí? Entonces yo tomo lo que me sirve. Eso se llama lealtades que salvan. Entonces yo tomo lo que me sirve y le coloco mi sello personal para hacerlo mejor. Pero lo malo del sistema, lo malo de papá, de mamá, de mis abuelos, de mis ancestros, entonces yo tengo la capacidad de transformarlo. Entonces esas son las lealtades que estrellan. Yo tengo que ser desleal a esas lealtades que estrellan. Y también entender qué es mío y qué no es mío. Qué es de mi historia, qué es Buenísimo de mis lo que tú acabas de decir. Yo tengo que soltar para poder evolucionar. Yo para recibir tengo que soltar primero. ¿Sí? Yo no puedo tener las manos llenas cargando un bulto de piedras que ni siquiera es mío a veces. Que ni siquiera es mío y abrirme a recibir, porque ¿cómo me abro a recibir si estoy cargando? No, yo tengo que primero soltar. Por eso ver la historia es soltar, es clave. Perdonar y soltar y cerrar. A veces el proceso es doloroso. Total. Porque me cuesta dejar de comer lo que como y me hace feliz, dejar de el vicio que tengo, el hobby que tengo, la costumbre que tengo, que incluso puede ser sufrir. A mí me identifica sufrir porque cuando sufro vienen y me ayudan, me abrazan, me dan amor. Entonces sigo sufriendo para que me sigan dando eso. Claro, yo le digo a la gente a veces que nosotros, por ser leales a la historia, somos infelices y lo hacemos con creces. ¿Sí? Repetimos la historia y seguimos de lo mismo. Yo para poder salir de lo mismo tengo que cambiar. Tengo que cambiar el patrón, tengo que cambiar la creencia y todo esto. Entonces, ser desleal a la historia es lo más difícil. Es un proceso doloroso, difícil, pero necesario si tú quieres generar un cambio en tu vida. Claro. ¿De acuerdo? Ahí es válido tomar apuntes con todo esto que nos estás diciendo, escribir la historia de mis padres para poder identificar lo mío. Claro, porque cuando yo escribo hay una conexión con la parte neuronal que desencripta información y sale a flote para yo poder tenerla en cuenta. Entonces es fundamental escribirla. Eso es sagrado. Yo mando a la gente que trabaja conmigo a escribir la historia, pero yo la mando a escribir en capítulos. Claro. Capítulo del vientre, historia de mamá, historia de papá, historia de 0 a 9 y así sucesivamente hasta que se ordena toda la historia. Cuando se ordena toda la historia, ya en ese momento la persona tiene un conocimiento claro de dónde viene. El solo hecho de volverla a leer ya nos genera diferencias y nos damos cuenta de cosas. Claro,
Entonces uno empieza a identificar muchas de las situaciones que tú vives hoy, ya las aprendes a relacionar con la historia. Y dice, uy, con razón yo estoy repitiendo esto. Uy, con razón tal cosa. Uy, con razón yo estoy haciendo lo mismo. Entonces ya tiene la capacidad, porque sanas. Sanar es soltar las emociones y los sentimientos y no permitir que ellas te manejen a ti. Sanar esa eventualidad que tuviste. Pero para sanar yo tengo que incluir. La inclusión es fundamental. Entonces aquí yo manejo 3 principios básicos que son los principios de los seres humanos. Orden, pertenencia y equilibrio. ¿Qué es orden? Mirarme a mí mismo, saber que tengo un valor y un propósito de vida, ¿cierto? Y un sentido. Pero yo tengo un orden en el sistema familiar. Soy el menor de seis hijos, por ejemplo. Pero para contar los otros y contar a mi padre y mi madre, tengo que darles el lugar a cada uno. O sea, pertenencia, los tengo que incluir. ¿Para qué los incluye? Para que la energía fluya con fuerza y genere el equilibrio. Orden, pertenencia y equilibrio. Son los principios de los seres humanos, que es la base de la existencia de un ser humano. ¿Hasta dónde llego? Hermanos, hermanas, primos, primas. Abuelos. Cuando tengo padres separados. ¿A quiénes incluyo? Sí, incluyo. Incluso hay que incluir a veces las personas que hicieron un bien o que hicieron un daño muy grande a la familia. Porque tienen una consecuencia hacen parte de mi significativa. historia. Claro, exactamente. Entonces, cuando yo pongo esos 3 principios, orden, pertenencia y equilibrio, eso lo puedo aplicar en todas las áreas de mi vida. En mi relación de pareja, en mi trabajo, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque todas ponen lo mismo. O sea, yo tengo que tener un orden en mi vida primero que todo. ¿Sí? La pertenencia es clave porque yo tengo que incluir, es como una empresa. Tú tienes que incluir a la gente que compone una empresa para que todos funcionen y aportan algo para que la empresa funcione, para que genere un equilibrio. Claro. Así es la familia. Entonces, pero en la familia, gústeme o no me guste, yo tengo que incluirlo. ¿Por qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? Mi papá se equivocó, listo, es problema de él. Entonces, ahí como veo la vida. Gracias papá, gracias mamá por este regalo de vida que me dieron. Los problemas de ustedes son de ustedes, a mí no me competen. Lo que me compete a mí es entender que la vida, Dios o el universo me dio la vida a través de ustedes. Y yo los tengo que incluir a ustedes para aprender de ustedes y poder evolucionar. Sí. Hacerme cargo de mi propia existencia. Cuando ofrecemos estos programas a las personas, se alejan a veces y sienten miedo por enfrentar el dolor. Claro. Si yo tengo una memoria con mi papá, una historia con mi mamá que es de dolor, me pegaron, me abandonaron, no quiero sentarme a hablar ni siquiera de eso porque me duele. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Vayan a la historia de su papá o de su mamá y va a entender que ellos aprendieron eso. Y nuestros padres nos dieron a nosotros lo que tenían en su corazón y que lo que habían aprendido. Cuando yo entiendo eso, es posible que mi rabia y mi dolor cese. Y si cesa, me puedo conectar con mis padres de nuevo. Entonces, ¿qué hago al conectarme? Aprendo de ellos. ¿A qué? A hacerlo diferente. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Qué nos lleva a nosotros a no cambiar? Hay unos enemigos muy poderosos que son el ego, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, el creer que me las sé todas y el decir que así soy yo. ¿Sí? Sí. Esos son enemigos, pero esas son sistemas de protección. ¿De protección a quién? Al dolor, a la rabia, a lo que tengo grabado en mi inconsciente. Y que inconscientemente me define. Claro, incluso me autosaboteo. Claro. ¿Sí? ¿Qué es el autosaboteo? Cuando el inconsciente manda una información al consciente a través de la razón para que el consciente se descomponga y vuelve otra vez a tomar el control del inconsciente. Por eso hay que conocer cómo funciona la mente. Es el computador más sofisticado. Pero yo cuando tengo el control de ello y me doy el permiso de darme cuenta que algo está protegiendo eso negativo que tengo grabado en el inconsciente y me doy el permiso de cambiarlo, cambio. Pero si sigo con ese comportamiento, simplemente soy una persona muy frágil y débil. Claro. Por ahí dicen que es que esa persona tiene mucho carácter. No, la verdadera definición de carácter es la persona que tiene la capacidad de tener el manejo de sus emociones y sus sentimientos. Eso es una persona con carácter. Pero no es la persona que grita. Esa persona que grita, que es soberbia, que es prepotente, incluso es la persona más débil y más vulnerable. Claro. ¿Qué tan importante, para que les cuentes a la gente, es el perdón en este proceso? Para mí, fundamental. Si ustedes quieren salir adelante en sus vidas, sanen sus historias, sanen a papá, sanen a mamá, que son la fuente de energía y fuerza para que tú puedas conectarte contigo mismo, creer en ti y saber, si yo creo en mí, todo lo logro. Claro.
Ahí es donde se vuelve posible, Claro. donde conectamos con eso que llaman abundancia y es un equilibrio en nuestras dimensiones. Mira, yo invito a la gente en los procesos que yo hago con las personas, le digo, ya no mire más el problema, mire la solución. Cuando tú enfocas la energía en la solución, así no esté la solución fluye. Pero cuando lo enfocas en el problema se vuelve inmanejable, porque le estamos dando una dimensión más grande que el ser. Y yo como ser tengo que ser más grande que el problema para poderlo solucionar. ¿Será que se nos acaban los problemas cuando conectamos con lo que somos? No se acaban, porque es que los problemas, las adversidades y todo lo que vivimos como obstáculos en la vida son oportunidades para poder crecer, evolucionar y madurar. Eso es lo que nos hace personas, eso es lo que nos forja el carácter y la personalidad, ¿cierto? Si no hubieran adversidades, imagínate, no tendríamos la capacidad de desarrollar lo que tenemos por dentro para sacarle provecho. Una persona se vuelve más fuerte es a través de las adversidades, a través de los problemas, a través de las dificultades. Lo que pasa es que tenemos que manejar la mente para poder convertir eso en peldaños al éxito. Claro. ¿Cómo es ese camino de manejar la mente? Nos diste una herramienta antes de dormir, nos diste una herramienta para cuando amanecemos. Sabemos que a través de la sanación de la historia, reconocer nuestra historia y esa relación que tenemos con nuestros padres es lo que nos posibilita. Pero una vez, digamos que podamos limpiar, ¿cómo es ese paso a paso de entrenar la mente para que nos posibilite? Mira, en el programa que yo hago, primero es ver toda la historia, identificar, ¿cierto? Reconocer. Entonces, aceptar una historia para percibirla de un punto de vista diferente o de diferentes puntos de vista para poderla redireccionar. Pero ya de esta historia sale una cantidad de cosas pendientes por solucionar. Tengo que hacer cierres. Yo tengo que cerrar los ciclos para que no sigan contaminando los que voy a abrir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya en estos dos primeros pasos estoy generando espacio, o sea, estoy reseteando el inconsciente para poder empezar a reprogramar a través de la repetición constante. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que tener el aprendizaje de cómo funciona la mente en todas las áreas de mi vida. La base es una sola, la familia, ¿cierto? Pero ingiere en la parte laboral, en la parte psicosocial, en las enfermedades, en la pareja, en todo, en absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, ser próspero y abundante no es solamente tener dinero. Hay mucha gente con dinero con una calidad de vida miserable. Sí, o enfermos. ¿Sí? Una cosa es nivel de vida, otra cosa es calidad de vida. Pero la idea es tener, ojo, las tres cosas fundamentales: una mente positiva, un corazón sano y un bolsillo lleno. Qué bueno. Eso es lo bueno, ¿sí? Ciro, el tiempo es limitado cuando estamos hablando aquí en este tema de redes y de programas, pero antes de irnos, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están viendo y que no conectan, que sienten que falta algo? Mira, yo les recomiendo que es el cuarto paso del proceso que yo manejo: inteligencia emocional. Inteligencia emocional es el 80% del éxito de un ser humano. Si yo quiero ser exitoso, próspero, tengo que tener esa capacidad de desarrollar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son los 5 pasos claves: autoconocimiento, autocontrol, automotivación, interacción con los demás y la habilidad social de contagiar a los demás con lo que yo tengo para darle. Ese es el poder que tenemos nosotros los seres humanos. Eso se llama un efecto exponencial. O sea, si yo tengo una energía positiva, yo puedo contagiar al grupo que está conmigo. Incluso podemos empezar desde la última. Detecte lo positivo que tiene y empiece a contagiar a los demás. Claro. Entonces, lo que yo le recomiendo a las personas que trabajan conmigo es: usted se va a volver un efecto exponencial, porque usted va a contaminar a muchos. Dicen los que saben, y científicos que comprueban la cuestión, que la energía del corazón es una energía que se llama los fotones. Emite una energía que se llama los fotones y toca a 5.000 personas diarias. Hay que trabajarlo para que podamos emitir una buena energía. Exacto, y eso es lo que tenemos que aportar los seres humanos, una buena energía. Pero ¿qué estamos haciendo? Lo contrario. Entonces todo el día nos quejamos, todo el día renegamos, culpamos al gobierno, culpamos al otro. No, el verdadero cambio empieza por uno mismo. Pues Ciro, esto es de verdad información de alto valor y agradecemos profundamente por llevar esta información a las personas que nos están viendo. Mil gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias a ti, Michael, gracias al equipo de producción. Qué chévere estar acá contigo y
Hay que aportar algo a la sociedad. Y acá te volveremos a ver. Claro que sí, cuenta conmigo. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados a toda esta información. Llévese las herramientas, practíquelo, no lo deje por ahí y empiece a escribir su historia para que empiece a sanar. Nos vemos en el próximo capítulo.